economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Catherine Manzano, en el control técnico el señor Alejandro Tobar, en la moderación y conducción Ligia Perdomo y quien les habla Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet por RCR 750 en toda la plataforma, vía Twitter, Instagram, Facebook y por r750.com, nuestro portal. Y como lo hacemos cada semana, también esta oportunidad luego pues le exhortamos no solamente a inscribirse, a hacer, como diríamos, hacer cola común con nosotros en este esfuerzo que tenemos semana a semana en el portal YouTube RCR750. También a comunicarse con nosotros, como lo planteamos también semana a semana, con lo que significa para el equipo, y es que en la medida en que ustedes nos sugieran, nos planteen algunos temas adicionales, pues nos permite también diversificar el esfuerzo que hacemos sábado a sábado. Es una sugerencia, háganos observaciones y desde luego pues permítanos enriquecer lo que es la discusión semana a semana del tema económico. El tema económico es un tema pues diverso, exigente, complicado para muchas personas, pero sobre todo interesante desde el punto de vista de lo que significa la relación del trabajo que se hace a través de estas emisoras y por estos micrófonos con ustedes, que son ciudadanos, que son consumidores y que desde luego pues a veces se interesan y se motivan por lo que significa realmente la economía. La semana pasada nosotros tuvimos como invitado de este programa al presidente de Cámara, el señor Carlos Fernández Gallardo. Y recordamos que en esa oportunidad leímos un artículo de la Constitución, justamente porque creíamos que era necesario, como también lo decíamos en el pasado, era darle la oportunidad a que el dirigente empresarial venezolano nos diera su punto de vista sobre el tema de lo que significa definitivamente trabajar con base en lo que plantea una constitución para cualquier país. No tuvimos de parte suya ninguna consideración en ese momento, salvo algunas apreciaciones generales, pero también en esta oportunidad nosotros quisimos abordar el mismo tema. ¿Y por qué lo hacemos? Señores, por lo que decimos semana a semana también, y es que el tema de la economía la tenemos que entender, lo tenemos que capitalizar a partir de lo que significa la interpretación del mismo, y también asumir como ciudadano y como consumidor la comprensión no solamente de lo que disponen las autoridades, sino también lo que significa la tergiversación que hacen muchos funcionarios del Estado. En los últimos meses, por ejemplo, ha habido algo que nos ha llamado la atención y que se ha venido enfriando un poco, como lo decimos los periodistas, es el tema de lo que es el comportamiento de las alcaldías. A nivel nacional, en este momento, se mantiene el enfrentamiento del pequeño comerciante formal con lo que significa el desempeño de las alcaldías. Las alcaldías son el instrumento inicial del contacto del Estado con el ciudadano, tanto como ciudadano como tal, como también con el empresario. Y justamente es allí donde se genera una especie de cortocircuito que muchas personas no terminan de entender. Cuando nosotros hablamos de constitución, es justamente cuando debemos entender qué traduce la constitución como tal. Hoy tenemos a un experto, a un especialista en lo que es el tema de la constitución como tal. Y es un macroeconomista con quien hemos conversado en diferentes ocasiones a través de Radio Caracas Radio, y que hoy quisimos justamente ampliar lo que significa el alcance de la Constitución. La Constitución sencillamente, y recuerdo en este momento a Aurelio, que en paz descanse, cuando decía: ¿cuál es tu empeño en hablar de Constitución? Cuando lamentablemente en Venezuela se ha convertido en un papelucho, me lo decía él, que cada quien lo interpreta a su manera y sencillamente nadie lo quiere cumplir. Pero bueno, eso es tema de la generalidad de una realidad que nosotros quisiéramos conversar esta mañana con Alexander Guerrero. De Alexander Guerrero podemos decir que ha estado con nosotros en diferentes ocasiones, pero Alexander es un individuo que no solamente es macroeconomista, sino que adicionalmente es un verdadero experto del tema de la Constitución.
qué es la Constitución, para qué sirve la Constitución, qué es lo que realmente significa para el ciudadano que quienes están al frente de los cargos públicos sencillamente impongan un criterio y a veces subestiman lo que definitivamente es una Constitución. En todo caso, yo voy a dejar a Ligia en este instante, que está haciendo alguna conexión en este instante, para que comencemos esta conversación con Alexander, y a partir de allí, pues ustedes, amigos Radio Escucha, si lo desean, se suman también a este diálogo. Yo quería hacer un comentario a lo que tú estás diciendo de la Constitución, Edesio, porque si bien es cierto que la Constitución vigente fue hecha a la medida, pues, de lo que las autoridades en ese momento, Chávez comenzando en el poder, querían, pues incluso esa misma Constitución es la que se cansan de violar una y otra vez. O sea, que ni siquiera lo que ellos establecieron allí, siendo hecha a justo los intereses que ellos tenían, pues hoy en día no, desde hace rato ya no les sirve y la violan una y otra vez. Buenos días, Alexander, buenos días a nuestra audiencia. Alexander, quería comenzar por el tema típico que por estos días nos atañe, ¿no? Que es básicamente la inflación. Vimos como el año pasado salimos supuestamente de la hiperinflación, tuvimos una ligera mejora en cuanto a los niveles, al índice inflacionario, pero ya este año vemos cómo hay advertencias de que no va a ser como el año pasado. Vamos a tener probablemente un pico, un nivel mucho más alto que el que tuvimos el año pasado, si bien tenemos inflación alta nuevamente. En Venezuela el problema su base es estructural, definitivamente. Aquí los políticos no quieren hacerle frente al tema hiperinflacionario y bueno, aquí estamos todos los venezolanos de una u otra manera pagando esas decisiones del gobierno de no corregir este problema inflacionario que en los últimos 40 años pues nos ha estado agobiando. Bienvenido, Alexander. Bien, buenos días. Caramba, sí. Por aquí no veo. No te estamos viendo, pero te estamos oyendo, que es lo interesante también en este momento. Bueno, está bien, perfecto. Poco a poco nos iremos reconectando para poderte apreciar. Saludos a los oyentes y bueno, por lo menos un par de minutos en lo que sería o lo que ha sido y lo que es parte del problema básico venezolano, más que económico, es un problema de naturaleza política. Es decir, de una decisión de hombres, de individuos que no tienen en sus manos otra cosa que muy poco dinero, vale realmente nada, y lo tienen que tirar a la calle para poder dar la idea de que aquí tenemos moneda y que la gente puede trabajar y recibir dinero, pero nada de eso está ocurriendo. Hay un régimen que, si bien viene de la última constitución del 2000, viene desde el pasado venezolano y probablemente de allá del siglo XIX. Es decir, el Estado venezolano, en cualquiera de sus fases a lo largo de todos estos 2 siglos, no ha sido creado para que el ciudadano permita sus libertades y de allí pues, lo que sale, lo más importante, que las cosas pasan a ser de los individuos, son los que manejan la propiedad privada, en última instancia son los que definen cuál es el curso de su trabajo y de su fuerza y lo más importante, el lucro. Es decir, nadie va a salir a una calle a vender un par de pantalones si no gana. Y esa intersección entre hombres, entre individuos, en cualquier sitio, no necesariamente tiene que la Constitución manejar lo que fue lo que hizo la Constitución de Chávez. Es muy parecida a la Constitución de los Arecos y el Copey y los cristianos por allá en el 60, o mucho más atrás. Son todas muy parecidas. Lo que hizo Chávez fue simplemente poner en sus manos la decisión que no quería que ni siquiera su gente pudiera hacer.
Ello lo que trajo como consecuencia fue mutilar la propiedad privada, y al mutilarla simplemente lo que se estaba pasando el cuchillo, y lo dijimos en esos años, de hace 20 y tantos años ya, que el proceso de constitución nueva simplemente lo que va a buscar es políticamente el control sobre el resto de las cosas que ya estaban en manos del Estado. Es decir, cuando entra Chávez, el Estado venezolano maneja el 30-40% de lo que es la economía venezolana, hoy maneja todo. Eso es todo lo que ha ocurrido, y al final pues, hemos visto el Estado que se ha quebrado con lo que es la iniciativa privada del ciudadano, del individuo, que es el que produce la riqueza, porque los estados no producen riqueza, lo que hacen es llevársela, la ponen en parte del mercado, pierde su valor, y es lo que estamos viendo, que la hiperinflación no se irá nunca más hasta tanto no se vaya a crear una moneda que sea capaz que el gobierno no la utilice para pagar los sueldos de los trabajadores del Estado, que es una de las fuentes de la hiperinflación en pequeño. Si hay 6, 7 millones o 8 millones de venezolanos que viven del Estado, la forma más fácil de ponerlos a vivir del Estado es simplemente rebajarles el poder de compra que tiene la moneda, y eso va a manos de la gente. Magias como la que ha creado Maduro, con la idea de que nosotros seguimos siendo un país rico, y por lo tanto en cualquier momento, en cualquier día, cualquier mes, cualquier año, las cosas van a mejorar. Eso no va a ocurrir. Alexander, te interrumpo para hacerte un planteamiento. ¿Nosotros tenemos que una economía enferma o tenemos una constitución ¿cómo se diría? Que es una figura, es una caricatura. Exactamente cuál es el problema de Venezuela, porque aquí tenemos años tras años justamente viviendo lo que vivimos, lo que empezamos a sufrir a partir del año 83, cuando comenzó el famoso Viernes Negro, y de ahí para acá no hemos logrado reencontrarnos con lo que significa un país con voluntad y disposición de cambiar su sistema de vida y encontrar una respuesta que favorezca a la economía y al ciudadano como tal. Es decir, ¿a qué estamos nosotros en este momento sometidos? Porque lo que uno tiene como impresión es que definitivamente es como que si estuviéramos condenados a vivir eternamente de lo que estamos viviendo en este momento, porque no hay la voluntad de cambiarlo tampoco, ¿no? El problema central lo vamos a ver, lo estamos viendo hoy desde hace más o menos unos 20 años. En esa oportunidad, y estando yo en algunos grupos políticos en el año 1999, cuando comenzó esta fiesta, el tanto mío inmediato, esto va directamente a la pobreza, la gente simplemente va a desaparecer, no se van a ir, es la cosa normal que ocurre en un país cuando no se puede vivir en él. Y uno de los problemas centrales en un país cuando no se puede vivir en él es que su moneda no sirve para nada, que es lo que ha ocurrido. Y en eso llevamos desde el año 2010, cuando se materializó. 2012 fue el momento en el cual, y yo lo dije muy claro, mucha gente me cayó encima, inclusive colegas, que yo estaba loco porque un país petrolero no tenía ninguna razón para ser un país hiperinflacionario. La respuesta mía es todo lo contrario. Es decir, el petróleo es del Estado. El día que se acabe, o el día que se agote, o el día que no se invierta, pues el gobierno va a tirar monedas que no tienen valor en la calle, y en esa moneda que no tienen valor en la calle, pues se va la pobreza del individuo. Aquellos que pueden irse de Venezuela pues se han ido, y vamos por casi los 12, 13 millones de venezolanos, y seguirá haciendo así, de esa manera, como ocurre en el centro de África. Es decir, hay unas guerras entre grupos. La población se ha menguado de forma impresionante en el centro de África porque no tienen cómo mantenerse, y ese es el caso de Venezuela. Los que han podido irse y los que han podido esconderse dentro del país haciendo 4 cosas, vivirán hasta que se les acabe la vida. Y eso es una gran pena, digamos, de un país como Venezuela, al cual se le dijo que era un país siempre rico. Siempre fue un país pobre. Es la tercera pobreza que tiene Venezuela en su historia. Es impresionante. Alguien
Ojalá recordemos los Welsers, cuando Sí, señor. la colonia española, el reino español simplemente les dio parte de Venezuela para que ellos sacaran y explotaran y le pagaran a España. España le pagara de allí lo que la deuda que tenía España sobre Alemania. Y los amigos estos españoles que se vinieron a Venezuela en 1600 y tanto, pues murieron a los 6 meses de lo que los españoles sabían que se iban a morir. Pero ese era el territorio venezolano, pero esos momentos fueron momentos de pobreza de los 4 que vivían en ese territorio. Eso se repitió a final del siglo XIX, cuando Venezuela se convirtió en el país más pobre de todo el continente. 100 años después ocurre lo mismo. Es decir, estas cosas no es la primera vez que pasan. O sea, el problema del venezolano es simplemente que está totalmente desinformado de lo que ha ocurrido en la historia venezolana. Y en la historia de los pueblos es muy importante conocerla, porque allí se está tejiendo lo que va a ser mañana. Cuando vemos realmente lo que está ocurriendo hoy, ya no tiene sentido el número que te va a decir tantos bolívares lo cambiarán por los dólares. Ya llegaron los dólares falsificados, por ejemplo, billetes de 20, lo que implica que hay poco dinero duro, americano o europeo, en la calle que tenga valor, sino que se tiran las monedas, el dinero que ya no tiene valor, falsificado, y vendrán a venderlos con precios mayores en bolívares, y al final pues esta cochera simplemente lo que va creando es pobreza. La pobreza se lleva a un punto tal que la gente simplemente no puede atender lo básico de un país, que es simplemente tener hijos, crear los hijos y llevarlos a las escuelas, después tirarlos a la calle con valores para que produzcan, y que es la única manera como se puede desaparecer con la pobreza. Si no quedamos en un ciclo vicioso, que quien recibe el dinero ahora es más del impuesto que paga la gente que lo que antes llegaba por petróleo, porque ya el petróleo también pasó a ser la historia. Sí. Hemos llegado a la era del mango y el aguacate, lo cual no sería buenísimo que esto se fuese a la calle y la gente fuese a trabajar con sus manos y su inteligencia para poder salir de esto, y que esto en manos de cada uno de los venezolanos pues se convierta en riqueza. Solo ese sería el mecanismo de salida de lo que Venezuela está pasando. Simplemente se va destruyendo, porque no hay manera que el ciudadano venezolano enfrente su vida a través de las libertades, entre ellas la propiedad privada del individuo, porque es lo que va a generar riqueza. Sí. Esa es la historia. Nada de eso ocurre. Por eso que están viendo como una especie de círculos. La hiperinflación se fue en enero y regresó en febrero. No se fue. Exacto. No está allí, pero está allí. Y ya no tiene sentido cuántos bolívares va por el dólar, porque ya no tenemos ni siquiera el valor del dólar, que acaba de poner en la calle moneda que está totalmente falsificada, con $20, que cualquier ciudadano lo va a buscar sin saber que eso no existe. Al final de todo esto, no llega a momentos realmente muy duros, en que Venezuela tiende a desaparecer como país, yo uso la palabra de civilización. Cada país representa un pedazo de civilización del mundo, y lo que vamos haciendo es que nos vamos pegando del mundo, y al final hay una gran red de riqueza. El mundo va entre perderla o ganarla. En el caso nuestro, ya ni siquiera se están creando niños. En otras palabras, la población venezolana no solamente está reduciendo de tamaño porque la gente se va, sino que simplemente la gente no viene. Un país le llega gente de dos tipos: los niños que nacen
y los que vienen al país, porque el país es parte de un mecanismo para poder lograr vivir y trabajar y volver a la riqueza, ya eso no lo tiene, de manera de que ya no viene nadie a Venezuela. El año 1982-83, cuando se hizo la primera gran fuerte devaluación en la historia venezolana, ahí comenzó el extranjero a decir, ¿y para qué voy a Venezuela si la moneda no sirve? La moneda viene desde allá, desde 1982, por favor. Han pasado ¿cuántos años de un país sin moneda? Sí. Estamos conversando... Permíteme un momento, Alexander. Estamos conversando con el macroeconomista Alexander Guerrero y quisimos justamente entrar en el terreno que está abordando en este instante, el tema de lo que significa para el ciudadano que nació y que vive en Venezuela y que se fue, lo que es la realidad de la moneda nuestra y lo que es la economía venezolana. Siempre se nos dijo que éramos un país rico, que podíamos vivir del petróleo, y al final, Alexander, hemos terminado siendo pobres de solemnidad, pobres a merced de lo que significa la voluntad de quien gobierna y desde luego lo que ese gobernante dispone que se haga. Y es por eso por lo que entonces uno entra en duda cuando escucha a tus colegas haciendo una serie de reflexiones y consideraciones sobre lo que es el mejoramiento de la economía. Pero al final también uno escucha a un dirigente empresarial o a un dirigente sindical explicando que lamentablemente no hay respuesta para lo que significa su esfuerzo. Uno termina concluyendo, Alexander, que bueno, perdimos las grandes oportunidades, y aun cuando nos dicen casi todos los días que las oportunidades siempre van a existir para nosotros, uno termina concluyendo que dice, ¿y esto va a ser verdad o esto es verdad? ¿Qué opinas tú, Ligia? Sí, Alexander, muy puntualmente te quería preguntar a propósito de eso, de las voluntades, ya que de eso también saca el tema colación. El panorama, ¿cómo ves tú como analista económico las opciones que tenemos en la oposición, que se van a medir ahora en octubre en primarias? ¿Cómo ves tú, viendo a cada candidato, que tengan algo, o sea, que tengan una propuesta distinta para enmendar este entuerto económico? ¿Ves algo concreto? ¿Ves más de lo mismo? ¿Qué te parece? Es curioso, muy curioso, pero todos fueron coincidiendo con la visión de país que digamos que tenga Maduro, el líder, el jefe del otro lado. Al final, lo que hemos visto, después de todos estos años de cambios constitucionales y de cambios de vida, es lo que realmente trajo que lo que podía ser una esperanza en el futuro se convirtió en pobreza del futuro. Pero lo que me llama la atención es que el discurso político se parece ahora el de todos, incluyendo el de Maduro. Incluyendo el de María Corina, disculpa. El de Maduro. Inclusive me quedé sorprendido porque la forma como se establece la visión del país, parece que María Corina también entró entonces en el grupo. Finalmente la hicieron entrar en el grupo de los venezolanos que piensan que las cosas se resuelven con crecimiento económico. No habrá crecimiento económico porque la gente quiera o no quiera. Es que no hay reglas de libertad que permitan que el individuo se meta la mano en el bolsillo, se regrese a Venezuela, por ejemplo, o simplemente que ponga sudor y trabajo y familia detrás de sus proyectos de vida, que no tiene por qué ser petróleo, todo lo contrario, pero ojalá no haya petróleo más, porque hay muchísima tierra, mucho sol y hay bastante agua, de manera de que podemos salir a vivir. Y ese es el problema central que tiene Venezuela hoy. Es decir, ¿qué hacer entonces si no salimos de la pobreza? Para poder salir de la pobreza se requiere que se elimine la Constitución toda. Ahora, de eso no es un charlatanerío lo que estoy diciendo, no. Eso lo dije yo en 1999. Se lo dije a Michelena. Michelena está sentado en una silla, no puedo decir el resto de las cosas. Pero este es el camino para que Venezuela desaparezca como país. ¿Tú estás loco? No estoy loco.
Es que eso es lo que queda en un país cuando se le quita las libertades a los individuos. Si los dirigentes políticos no llaman a la libertad para que la libertad se convierta en el primer factor de producción y de riqueza en una sociedad, entonces será siempre más pobre. Los que se pueden ir se van, los que se mueren y comienzan a morirse rápido, y los que tienen que nacer no nacen. Es decir, el país pierde fertilidad total. No hay niños que nazcan porque no hay quien los para y no hay quien los hace. Y todo el mundo dice, ¿y cómo los alimento? ¿Cómo alimento y cómo crío a los muchachos? No. Pero cuando vemos, inclusive cuando vemos las corrientes migratorias venezolanas, nos vamos a dar cuenta que los que quedan en Venezuela son de la tercera edad y algunos que no tienen otra alternativa. Pero todo lo que se ha ido es menor de 50 años. Y no digamos que sean profesionales, no hablamos de eso. Simplemente 2 manos y una cabeza y un sitio donde haya libertades, donde ellos puedan trabajar. Y lo hemos visto en la gente que ha ido a cualquier parte del mundo. Se han sentado a trabajar, simplemente se han conseguido que hay libertades para que la gente viva, para que la gente produzca, para que la gente se defienda. Eso desapareció en Venezuela y desapareció. Y para que eso desapareciera se hizo una constitución. Es curioso, suena quizás contradictorio, pero con esa constitución no importa quién esté gobernando Venezuela. No van a poder dar un paso hacia adelante porque el día siguiente el que sale tumba al que entra. Y así será Venezuela como el centro de África, donde todos los días hay un gobierno, donde todos los días ahí no se sabe exactamente qué es lo que ocurre y ahí comenzaron a vivir de lo que los aviones tiran de Chile. Ese es el gran problema venezolano. Y no hay forma. Y lo que más se sorprende son los colegas economistas que están preparados para que esto lo siempre no. La ponen de lado y creen que el país puede hacer así. Ahí tienen el petróleo. En Venezuela hay petróleo, pero no será producido porque, bueno, el mundo es lo que más hay, después el agua es petróleo. Y ya Venezuela no es aquel campo de paz, inclusive el petróleo del Estado, que es lo peor que pudo haber pasado. Y sin embargo se podía producir algo y hay algunos acuerdos con extranjeros y eso sucedía más o menos y se vivía hasta que simplemente la renta del petróleo dejó de existir. Y al acabarse la renta no hay manera de producir petróleo. Sí. Alexander, vamos a hacer una pausa. Te interrumpimos porque vamos a hacer una pausa en este momento y cuando vengamos vamos a profundizar precisamente en esa área, ¿no? En lo que precisamente depende de la imposibilidad de salir del hueco en el que estamos metidos porque sencillamente no hay ni voluntad, como decía Ligia, de que salgamos de ese hueco y mucho menos convencer al ciudadano de que los esfuerzos que necesitamos en este instante hay que hacerlos compactos porque no hay tampoco esfuerzos compactos que es lo que también requiere la nación. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Hoy tenemos como invitado al macroeconomista Alexander Guerrero, con quien por supuesto pues no solamente estamos reeditando lo que él nos ha dicho en otras oportunidades, sino también queriendo tener una respuesta como lo planteaba Ligia sobre lo que se plantea como cambios a nivel político. Adelante, Alejandro. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo. Responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo,
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana con el macroeconomista Alexandre Guerrero. Me está indicando Alejandro que todavía no nos hemos reconectado con Alexandre, pero bueno, mientras tanto vamos nosotros a crear una motivación en este instante, y es precisamente en función de futuro. ¿Por qué en función de futuro? Porque nosotros no estamos aislados de América Latina, somos parte de América Latina, y semana a semana lo que hemos visto es una modificación del espectro político para justamente tratar de buscarle una salida a los problemas que tenemos en la región. Esta semana inclusive lo de Colombia, no solamente que ha dado de todo, sino que obviamente va a dar de muchísimo más. Lo que se está planteando y que incluye a Venezuela es precisamente que esa hermandad que tienen algunos gobernantes que se sienten dueños de los países, no se sienten gobernantes de los países, justamente es lo que complica muchas de las soluciones por las que se trabaja, por las que se discute, por las que se plantean análisis, que al fin y al cabo pues lo termina pagando lamentablemente con su sistema de vida el propio ciudadano. Cito lo de Colombia porque país cercano, un país hermano históricamente, y con el que deberíamos estar justamente buscando alguna salida en este instante, pero es evidente que las cosas no van a ser como nos las planteamos nosotros en las semanas anteriores, y que desde luego pues nos lleva al campo de la duda sobre si hay definitivamente la voluntad de los gobernantes en cambiar o sencillamente en mantenerse en los puestos. Y uno termina concluyendo en que ese es el objetivo de los gobernantes que tenemos. Así como sufre el venezolano, sufre el colombiano, sufre el panameño, sufre el chileno, cualquiera en América Latina, y uno con tristeza ve en qué estamos nosotros metidos. En una situación similar, con su, como se dice, en su subida y bajada, como lo que está viendo Ucrania con Rusia, y que desde luego pues lo viven los hijos de esos países a su manera. Así que para nosotros los latinoamericanos y específicamente para los venezolanos, pues el futuro se plantea en unos términos y condiciones realmente exigentes desde el punto de vista de lo que es la importante del análisis. Volvemos en la conversación con Alexandre Guerrero, que es un macroeconomista. Desde luego en algunos casos algunos dicen, oye, Alexandre está muy fatalista. No, es realista, que es la otra parte, y nosotros a veces nos negamos a reconocer la realidad que vivimos
cómo la sufrimos y desde luego cómo es que nosotros decimos y qué vamos a hacer. Y esa es justamente la inquietud que yo le dejo a Ligia en este momento. Bueno, dejémosle a Alexander que nos diga qué vamos a hacer, cómo salir de este entuerto, si es que se puede salir. Alexander es una persona que siempre ha dicho que Venezuela es un estado fallido. Bueno, y está diciendo que como país estamos desapareciendo o desaparecimos. ¿Cómo salir de esto? ¿Los países que se vuelven fallidos pueden salir o tienden a salir luego de esa situación? Sí, quizás el punto es tan sencillo lo que está detrás y es tan fuerte lo que es capaz de hacer. Saca al venezolano que vive en Venezuela y empobrece el que tiene adentro. Es una especie de ecuación de poder. No hay allí absolutamente nada. Es decir, la necesidad de empobrecer al ciudadano porque se va a convertir en un siervo del Estado. El Estado tiene cosas que se han venido perdiendo y se han venido simplemente quebrando y desapareciendo. Es decir, la pobreza va a corresponder políticamente a alguien. Lo que me parece extraño, y muchos quizás lo están haciendo de buena fe, que todo este movimiento político que se está viviendo, como si fuese una esperanza, es llegar por caminos algo diferentes al mismo punto donde llegó Maduro como jefe Salvador. de Estado después de haberse ido Chávez. Al final no hay forma de que Venezuela pueda salir adelante y podría hacerlo sin mayores problemas si aquí se elimina esa constitución, porque esa constitución simplemente fue el arma legal o el arma del poder del Estado y de los grupos que manejan el Estado para poderlos dominar, como efectivamente ha ocurrido. Y todo el mundo piensa que Maduro puede ganar las elecciones hasta sin ningún tipo de trampa. Y yo no lo dudo que eso pueda ocurrir, porque el discurso político de los que están al lado ahora como oposición, ya eso desapareció, porque aquí el parecido es cada vez más grande entre los que se llaman de oposición y el gobierno. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Uno sirve al otro, obviamente, porque se van a necesitar de lado y lado. Y lo más curioso, y uno lo oye en colegas economistas y en gente, profesionales que tienen mecanismos, que van a tener mecanismos del conocimiento para poder entenderlo. Y es que al final se está llevando a la nada. Es decir, hemos visto cómo la apatía del ciudadano venezolano en relación a las elecciones, porque ya no cree porque haya una trampa allí. No, es que el curso es más o menos el mismo, igual de todos. Es decir, no hay forma de que el ciudadano se le mande un discurso. Ese ciudadano es muy pobre, está totalmente empobrecido ya, no solamente en materialmente, sino de manera, digamos, de pensiones o de vida, algo que pueden ser ilusiones de una familia o de un individuo. Eso no existe ya. Es decir, la gente simplemente irá a votar, unos votarán, otros no votarán, y al final el resultado puede ser el mismo, gane quien gane. Eso es. Cuando llegamos a ese punto, da la impresión de que quienes tienen posibilidad de entender y de explicarlo y decirlo y ser valientes y decir exactamente lo que ocurre, si es que lo saben, es que bajo este régimen de político, porque ahora no es el régimen de Maduro, es un régimen político donde está Maduro y donde hay muchos otros hombres que son políticos de lo que llaman países, estados, oposiciones. Pero cuando uno los pone cerca a todos ellos, ya uno consigue que no hay realmente mayores razones como para que el venezolano pueda vivir con una ilusión, y entonces esa ilusión lo lleve a trabajar y a buscar cómo salir del problema, porque lo hacen los individuos solos si tienen libertades. Entonces, si vamos a un discurso político,
en campañas electorales como la que viene, vamos a conseguir que los hombres que se suponían estaban enfrente a Maduro, al gobierno de Maduro, iban a presentar algo distinto a lo de Maduro. Si no se solicita y se pide la derogación de la Constitución y crear las libertades para que el individuo pueda crear riqueza, entonces va a ganar cualquiera que gane, va a durar en el poder 15 días. O sea, Alexander, no o sea que el proceso no es la trampa es el hecho político en sí mismo, ¿no? Sí, ya de por sí es muy complejo. Uno ve gente que no conocen, que se llaman, cómo el discurso se va yendo resbalosamente hacia no decir nada, hacia no ofrecer lo que realmente se debe ofrecer, que es simplemente eliminar todo lo que significa acabar con la libertad, como se hizo con la Constitución, sino simplemente retornarle al ciudadano, quizás no retornarle, sino crearle por primera vez, porque no lo ha tenido nunca, desde la propia independencia. Es decir, que el individuo tenga entonces las libertades, la de vivir, la de trabajar, la de crear su familia, todo en base a libertad, y entonces allí habrá crecimiento económico y habrá de todo, porque no es el Estado el que está produciendo esto. Todos los candidatos que están, que se llaman la oposición, toditos, sin ninguno se me va a salvar, ha propuesto la eliminación de todas las restricciones que impiden que las libertades produzcan individuos realmente de trabajo y que crean un país realmente normal. No, todos tienen el mismo discurso y se quitan de encima entrar el discurso que es muy político, por supuesto. Es político. Pedirle a los ciudadanos, pedirle a los gobiernos y pedirle a los políticos, señores, apártense que necesitamos un hombre libre. Hay cosas muy viejas, de muchos años, 300 años está cumpliendo Adam Smith, desde que apareció. Tiene una gran consigna impresionante. En aquella época, hace 300 años, la riqueza no la crean los gobiernos. Los gobiernos creen la pobreza y el hombre es el que paga precisamente el tamaño del gobierno. Vamos a verlo en Venezuela. El Estado llegó a tenerlo todo y ahora es el Estado más pobre del continente. Nada sirve, nada existe. Lo que queda es simplemente quién va a desarrollar la viveza o la forma de sobrevivir por un camino mucho más rápido y cómo mantener su gente. Eso no es crear riqueza. La riqueza se crea solo si se tiene libertades en todos los sentidos. Y son 3 grados de libertades, muy sencillo. La vida, la propiedad privada y la defensa del ciudadano. Digamos que todo lo que va a hacer con su trabajo tiene que ser defendido por el ciudadano que está al lado. Y lo que entre ellos debe ocurrir es simplemente competencia. ¿Cuál es mejor que el otro? Así de sencillo, uno va a hacerlo y el otro simplemente lo va a envidiarlo. Va a tratar de hacer lo que el otro hace. Y con competencia, entonces vamos a ver la gente comiendo. Parece mentira, es tan fácil, pero cuando los políticos se meten por ese camino, todos inmediatamente miran. Te digo, políticos son todos. No se me salva nadie por una razón muy sencilla. Pierden el discurso que realmente es el que el venezolano necesita y se van a un discurso acomodaticio, porque todos ellos piensan que todavía el petróleo le va a de comer. Alexander, Alexander, futuro, ¿cómo te lo planteas tú? ¿Qué crees tú que hay que hacer después de este análisis que tú has hecho y que prácticamente ha colocado sobre la mesa la realidad dolorosa, ¿no? Y yo quería también, a ver si puedes de repente responder con la misma, a las dos de una vez. Si la salida está en la convocatoria de una constituyente, indudablemente, para crear una nueva Carta Magna. Ahora, te digo yo, tú hablaste, no es el gobierno de Maduro, sino es un gobierno de grupos que los que están al frente del poder, ¿no? ¿Tú crees que
en un eventual llamado a una nueva constitución salga algo bueno. Te lo digo porque si hay tanto poder, tanto interés de los que hoy en día están al frente de estas responsabilidades de gobernar, ¿tú crees que a la hora de convocar, de llamar una nueva constituyente, ese poder que ya tiene más de 20 años indudablemente, que se ha enquistado, pueda salir derrotado con una nueva constitución? Es más o menos muy sencillo la solución del problema venezolano, pero muy sencillo en lo que sería la creación de las ideas y llevar las ideas a la calle y convertir al individuo en que él es capaz de, con su trabajo, producir el ingreso que va a tener su familia. Eso es una cosa muy natural, eso existe y la gente trata de hacerlo en cualquier tipo de circunstancia política, la gente trata de hacerlo, porque eso está en el sentido humano, y él quiere vivir y todo lo quiere hacer, pero la política lo va acercando a un punto tal que lo convierte en un esclavo del político, de alguien que maneja un Estado, que cree que va a repartir lo que tiene, y resulta que después de 100 años de petróleo, Venezuela no tiene nada que repartirle al ciudadano. Con 100 años de discurso, Venezuela es un país rico, lleno de petróleo. Precisamente a lo largo de estos 100 años hemos descubierto que el petróleo, con comillas, es decir, porque no es tanto el petróleo per se, el producto, sino quienes han manejado eso de una u otra forma a lo largo de estos años sobre la base del Estado, que en el año 75 terminó formarlo totalmente en manos del Estado. Lo que ha hecho es simplemente crecer en una deuda que no se puede pagar, la deuda que se tiene. Si no se paga esa deuda, porque llega casi a 250.000 millones de dólares, no tendrá Venezuela entrada al capital internacional nunca más en su vida. Así de sencillo. Argentina tiene 25 años que no puede ir al mercado internacional, pero tiene la ventaja de que tiene gran producción de alimentos y al final pues alguien come. Ese es el caso venezolano, es pero muy duro, y por eso es que cuando vemos las corrientes migratorias de venezolanos es casi el 30%. Eso no existe, eso no ha existido en el mundo, ni siquiera cuando atracaron las ciudades en Atenas y después en Roma, terminaron destruidas por allá en el año 700. Pero al final no hay forma que haya una visión de lo que el país requiere. Y eso que estamos viendo allá, en esa cosa política que está ocurriendo, es más o menos una especie de reacomodo con cuántos diputados vamos a tener tú, vas a tener yo, y entonces de acuerdo a esos números que estén allí, no importa quién sea presidente, pues va a tener que repartir el poder. La ventaja del ciudadano es que ese poder está totalmente empobrecido también. Alexander, todo lo que el gobierno mantenía, todo lo que el gobierno había tomado para sí y lo había tomado por las buenas y por las malas, desde el principio de la independencia para acá, todo eso ahora se ha deshecho. Sí. Sin embargo, toda la clase política venezolana aún piensa que cuando tome el poder ellos sí van a producir el poder. Ajá, Alexander, mira, te interrumpo porque se nos agota el tiempo. En este momento hay unos planteamientos que nos están haciendo algunos oyentes y entonces ¿qué hacemos? Porque si estamos en una actitud en donde prácticamente aquí se perdió el tiempo, en donde el país no puede salir del charco en el que cayó, ¿qué hacemos entonces? Cerramos, le bajamos la Santa María al país. Exacto. El señor Robert Pacheco dice que Chile logró la transición a la democracia con la constitución de Pinochet y él quiere ver si escuchándote, si la solidaridad es como que no hagamos nada porque contra este régimen todo es inútil. Chile ganó todo eso y lo volvió a perder después de 30 años. Fíjate la cosa, son las historias, ¿no? Pero bueno, al final, vamos a suponer,
para que Pinochet entregara el poder a la sabiduría chilena, tuvo 7 a 8 años de fracaso que lo mantuvo en el poder las armas. Ahí no había nada. Cuando los militares chilenos se dieron cuenta de que ellos iban a poner la cabeza, por obvio, así ocurre siempre, los militares ponen la cabeza al final y pierden la cabeza, le entregó el poder a la gente que conocía y que estaba precisamente promoviendo las libertades. La gran cosa que lograron hacer fue poner a la gente a que fuese utilizando con una moneda que no es realmente hiperinflacionaria, pero el trabajo y el ahorro del individuo, eso es lo que ha hecho. Y con todo y eso de haber mejorado totalmente como lo ha hecho, está perdiendo. Lo que quiere decir que se puede ganar y perder al mismo tiempo, o sea, no solamente se necesitan años. Lamentablemente los años los necesitamos los seres humanos, pero la historia, el tiempo no tiene realmente años, es una historia infinita. Lo que puede ocurrir es que lo que se queda adentro en algún momento se conviertan en grupos realmente civiles armados y comience el país a repartirse. Yo veo a Venezuela repartirse por pedazos, es decir, porque no hay manera de que entre ellos se sienten a repartir lo que queda, ya no queda. Te podrás imaginar, sí. O sea, nos podemos imaginar un parlamento donde la gente esté allí, cada partido tenga sus grupos y acordándonos y viviendo toda una historia de repartos a través de los gobiernos y los partidos políticos que fueron dándole al Estado todo el poder económico. El Estado los ha simplemente empobrecido. Sí. O sea que no hay nada que repartir. Sí, Alexander, infinitamente agradecidos. ¿Okay? Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Bueno. Gracias, por supuesto, por la amplitud y multiplicidad de criterios con respecto a lo que definitivamente estamos nosotros llamados en este instante a analizar. No es fácil porque nos habituamos a crear una cultura de dependencia, de sometimiento de la voluntad de quienes nos han gobernado a su manera. Y desde luego nos encontramos ahora... Nos domestican, ¿no? Dicen. Se domestica la población, se dice, exactamente, ¿no? O sea, estamos prácticamente supeditados y sometidos a la voluntad de errores tras errores. Y desde luego, pues ahora lo que nos queda es o reflexionar y desde luego tratar de encontrarle salida al sitio donde caímos y en donde luego pues se nos ha convertido en una mortificación cuando vemos 5 o 7 millones de venezolanos dando tumbos de un lado para otro por el resto del mundo sin que tengamos hasta este momento una respuesta o por lo menos una orientación que nos lleve a pensar en, como tú decías, Ligia, si acaso una nueva constitución nos sacará de este hoyo o si sencillamente seguiremos bajando y bajando y bajando más. Hay una ventaja, rapidito, 30 segundos, hay una gran ventaja que puede tener el venezolano y la pone en juego. El venezolano debe abandonar las ciudades e irse a las áreas rurales. Allí va a poder vivir, allí va a poder trabajar, pero va a haber problemas serios a la hora de que la gente quiera quedar un pedazo de tierra, como lo ocurrió en el oeste o en el este de los Estados Unidos, que la cosa se fue formando con balas en la mano. Pero ese parece que es la única oportunidad. Lo otro es simplemente irse de nuevo y continuar escapándose a los Estados Unidos. Es lo que está ocurriendo. Entonces es muy difícil la situación. Ya no podemos contar con con líderes políticos que estén informados, que llamen a la gente a hacer las cosas como hay que hacerlas y decirles la verdad. Ustedes sin libertad no podrán producir un pan. Gracias, Alexander. Gracias, hermano. Gracias y gracias por aceptar la invitación y para nosotros, por supuesto, las próximas semanas seguirán siendo programas de análisis a fondo por aquello de que estamos en el mes del periodista y nosotros hemos querido también convertir este mes en la posibilidad de ir más allá de lo que a veces nos planteamos a través de Radio Caracas Radio y La Otra Vía.
Gracias a ustedes por su sintonía. Estuvimos en el aire, de luego, por el Día Perdomo y quien les habla de Brito Escobar, agradeciéndole a ustedes su sintonía y de luego diciéndoles sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.